Vamos a dar comienzo a nuestro programa de hoy. Estamos con nuestra nutricionista exclusiva. ¿Cómo andas, Mariana? Bien, muy bien. Muchas gracias, Caro, por volverme a invitar. Bueno, es un honor, como siempre. Ya sos de la familia Belamuda, sos de la casa. Me siento de la casa. Hoy el tema a tratar es la diabetes, un tema súper importante. Absolutamente. Contanos, ¿qué es la diabetes? Bien, la diabetes es una afección que está relacionada con la poca carga, es decir, con la poca cantidad de insulina o con su ineficacia. Hay diferentes tipos de diabetes. Hay diabetes tipo 1, que es la menor cantidad de población, bien, a nivel poblacional. La diabetes tipo 1 se trata de la poca capacidad que tiene ese páncreas o la no capacidad de segregar insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que se encarga de, cada vez que consumimos alimentos, absorber esa glucosa y transformarla en energía para nuestros tejidos y órganos. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? 3. Los más conocidos, ¿bien? La diabetes tipo 1 es cuando el páncreas, que se encarga de formular y generar esa hormona, por alguna razón de ideología desconocida, no funciona, es decir, no se segrega esa cantidad de insulina. Por ende, hay mucho azúcar dando vuelta que genera problemas en los tejidos y en los órganos. Esas son las personas que se inyectan insulina. ¿Bien? Entonces la diabetes tipo 1 sería como la más complicada, ¿no? Las que son insulinodependientes. Exactamente, son los pacientes que sí o sí deben inyectarse diariamente insulina con diferente frecuencia dependiendo del tipo de insulina que necesita utilizar. El diabético tipo 2, a diferencia de él, genera insulina, su páncreas segrega insulina. La cuestión es que por alguna razón puede ser ineficiente para absorber esa glucosa en sangre. Esto está muy relacionado con otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, la falta de actividad física. Entonces, es un tipo de diabetes que está asociado más con nuestra forma de vida. A todas las personas diabéticas le dan para hacer ejercicio aeróbico. ¿Con el ejercicio aeróbico se baja la diabetes? Sí, la realidad es que va a depender mucho del sobrepeso que está asociado con este paciente, porque generalmente esta es una patología que no se detecta fácilmente, el diabético tipo 2, porque se da en la adultez y en la adultez mayor. En cambio, la diabetes tipo 1 se da generalmente en los niños, entonces es de más fácil aparición. Puede darse también en personas delgadas, ¿no? No necesariamente con exceso de peso. Absolutamente. La diabetes tipo 2 se da con mayor frecuencia en los pacientes con sobrepeso, pero también puede darse en pacientes con un normopeso. Tiene que ver también con la calidad de alimentos que eligen. Quiero que nos cuentes, ¿existe la diabetes nerviosa? No existe la diabetes nerviosa. El estrés no puede generar, porque hay un mito ahí, que cuando estamos muy estresados también se genera diabetes. No, a ver, las cuestiones ambientales, hoy está demostrado que todo lo que sea ambiente, es decir, actividad física, alimentación, etcétera, puede influir en hasta un 70% de alguna enfermedad, del resurgimiento de alguna enfermedad, pero el 30% es absolutamente genético. Es decir, que llegue a surgir una enfermedad que tenemos cargada genéticamente depende mayormente de nuestro ambiente, del tipo de alimento que seleccionamos, de la actividad física que tenemos, etc. Por eso es tan importante aprender a comer, hacer actividad física, y no es necesario que esa actividad física sea diaria y en una gran cantidad de horas. Lo importante es saber qué puedo hacer e intentar adecuar esa actividad física a mi formato de vida. Mariana, ¿existen factores de riesgo de diabetes? Sí, precisamente los factores de riesgo asociados a la diabetes tipo 2 son como los mencionábamos antes, ¿no? La falta de actividad física, el sobrepeso, la hipercolesterolemia, la hipertensión, la hipertrigliceridemia también. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Como para que una persona lo pueda detectar e ir al médico. Bien, hay un montón de síntomas que uno puede registrar. Son más notorios en los diabéticos tipo 1. ¿Por qué? Porque hay una excesiva cantidad de azúcar en sangre, como hablábamos antes, que es la famosa hiperglucemia. Ese paciente siente hambre porque esa glucosa no ingresó al tejido, entonces necesita energía, el cuerpo se lo sigue pidiendo. Entonces esto es lo que se denomina la polifagia, es la necesidad de seguir comiendo. O sea que si tenemos apetito frecuente, ahí hay que tener una alerta. Terminamos de comer y seguimos teniendo hambre. Esto también va a generar que el cuerpo intente eliminar esa excesiva cantidad de azúcar en sangre y lo va a eliminar a través de la orina. Entonces vamos a tener lo que se denomina poliuria, vamos a tener muchas ganas de ir al baño.
Bien, entonces, una excesiva cantidad y ganas de comer, una excesiva cantidad de micciones en el día, un descenso de peso muy fuerte, bien, estas son características del diabético tipo 1. No es tan frecuente en el diabético tipo 2. Puede registrar tal vez una necesidad mucho más frecuente de consumir cierto tipo de alimentos, pero tiene más que ver con la cantidad de tiempo que estuvo perjudicando al funcionamiento correcto de su cuerpo. Mariana, una pregunta súper importante. ¿La diabetes se puede prevenir si ya tenemos, por ejemplo, antecedentes de padres, de abuelos diabéticos? Bien, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Hay una predisposición genética. Si nosotros sabemos que tenemos antecedentes familiares de esta patología, lo más importante es anualmente hacerse un control y sí o sí respetar los periodos de alimentación, es decir, desayunar, almorzar, merendar y cenar, tratar de seleccionar alimentos mayormente grandes en proteínas, que sean fuentes de proteínas, de frutas y verduras, tratar de disminuir la cantidad de harinas y azúcares, que son los que más consumimos, ¿bien? Y empezar a tener una calidad de vida distinta, intentar mejorarlo. Contanos, Mariana, ¿la diabetes se cura? Bien, la diabetes tipo 1 es de índole crónica, es decir, no se cura. Lo que yo puedo hacer es mejorar la calidad de vida de ese paciente mediante la selección de diferentes tipos de insulina dependiendo del momento. Es decir, los pacientes que son insulino dependientes saben cuándo van a realizar actividad física, qué tipo de insulina deben utilizar, qué tipo de alimentos van a consumir y empiezan a trabajar más esta regulación. En el caso de los diabéticos tipo 2, yo puedo disminuir la transgresión, es decir, cuando el paciente es diagnosticado de diabetes tipo 2, generalmente lo que se hace es tratar de reeducarlo nutricionalmente para que disminuya la probabilidad de que afecte otros tejidos y órganos. ¿Y cómo se controla la diabetes? ¿Necesitamos unos análisis periódicos? ¿Cómo es? Bien, una vez que nosotros nos diagnostican diabetes, lo que sí tenemos que hacer son controles. Principalmente vamos a intentar que sean trimestralmente como mínimo, para ir registrando cuál es el efecto de ese azúcar en sangre, de esa glucosa, mejor dicho, en sangre, cómo responde mi insulina, cómo responde la medicación, porque en el caso de los pacientes diabetes tipo 2, lo que van a consumir es una medicación que es muy conocida por todos como la metformina, bien, que es la droga que tienen esta marca de medicamentos. Y además de esto, lo que sí vamos a hacer es regular mucho el tipo de alimentos que seleccionan para ver la respuesta que tiene el cuerpo a ese alimento. Totalmente, bueno, muy útiles como siempre estos consejos. Muchas bueno, gracias. ponerlos en práctica, sí, a tomar conciencia, porque es súper importante esto. Y a comer muchas frutas y verduras, viene el verano, vamos a aprovechar ese calor, licuado, frutas y aire libre. Bueno, muchísimas gracias, como siempre es Muchas un gracias, placer Anita. que estés en Vela Moda. Gracias, nos vemos pronto. Y así continuamos con mucho más de nuestro programa. Bang, bang to look your way.